Hola, mi nombre es Jessica Villa. Este es un video más de Tendencia Spa. El día de hoy te voy a platicar sobre un aparato que trae electroestimulación y vacuum. En esta ocasión me voy a enfocar únicamente en lo que es la vacuumterapia, o que es un aparato de presión mecánica o de presión negativa, mecánica negativa. Voy a primero explicarles para qué sirve cada copa. Estas, que son las más grandes y que traen para conectarse con doble manguera, son para hacer levantamiento de seno y de glúteo. Aquí está, esta es la manguera que debes conectar a estas copas, ¿sí? Posteriormente les voy a ir diciendo qué programa es el que aplica para el levantamiento de senos y de glúteo. Después tenemos otro tipo de manerales, que son estos para hacer presión negativa y presión positiva. Este tipo de vacuum se va a utilizar sobre todo para evitar fibrosis en un postquirúrgico o para personas que ya tienen fibrosis, para disminuir esta situación en piel. Trae 3 tipos de manerales, que es para corporal, abdomen, piernas, brazos, y este que es para rostro. Lo que tienen aquí abajo es una especie de balín, insisto, está en el centro, está para hacer la presión negativa, y estos balines hacen una presión positiva. Y después tenemos este tipo de copas que van conectadas a estas mangueras, y este es para trabajar tratamiento anticelulítico, para beneficiar circulación, para modelar un cuerpo, y son diferentes medidas para que trabajes según la zona: glúteo, pierna. Este puede ser para brazo, dependiendo del volumen de la persona con la que vas a trabajar, o este también para brazo. Y también trae estas otras copas que se utilizan para facial, para hacer lifting facial o para beneficiar el drenaje facial. Quiero hacer una aclaración. Mucha gente cree que con la vacuum se puede hacer un drenaje linfático. En realidad no es que hagas un drenaje linfático, lo que haces es beneficiar la circulación linfática y la circulación venosa, pero nunca este aparato va a equivaler a un drenaje linfático manual. Puedes beneficiarlo, sí, puedes aumentar el flujo de linfa también, es decir, llevarlo a los cúmulos ganglionares para tener un mejoramiento en el drenaje linfático. En celulitis es maravillosa, es de los aparatos que yo más te recomiendo para control de celulitis, sobre todo celulitis dura. En la edematosa, ahorita más adelante les voy a enseñar a que manejar una intensidad baja. Pero en celulitis, ¿por qué beneficia tanto? Porque al hacer presión negativa, el tejido se inyecta de sangre, de glóbulos rojos, y al haber esa impregnación, el tejido se oxigena y se nutre. Recordemos que en la celulitis uno de los mayores problemas es la microcirculación, y que todo el líquido linfático se hace espeso. Con este aparato, al hacer inyección de sangre con la vacuum, todo este líquido intersticial o prelinfa va a empezar a hacerse más ligero y empezar a movilizar, y también con este vamos a disminuir la fibrosis en celulitis también. A continuación les voy a enseñar los botones que trae la consola de este aparato para que ustedes sepan para qué sirve cada uno. Esta es la parte posterior de la consola del equipo. Aquí tenemos el interruptor general y tenemos el interruptor de programas y del compresor de la vacuum. Así es que cuando utilices electroestimulación únicamente vas a encender este interruptor general. Cuando vayas a utilizar vacuum es este más estos dos, ¿sí? Cuando el equipo te marque error,
inmediatamente tú apagas el interruptor general. Recuerda que debes tener un regulador de voltaje para que siempre haya control de la variabilidad del voltaje en nuestro país. Esta es la parte frontal de nuestro equipo de electroestimulación y vacuum. Voy a encender el interruptor general. Aquí está encendido todo lo que es electroestimulación. Aquí está cada uno de los interruptores para los 10 pads que trae este aparato. Aquí vienen los 4 programas que maneja y uno más que hace el recorrido de estos 4 programas. Aquí es cuando ya seleccionaste el programa, este es para seleccionar la velocidad, es más lento, más rápido y más rápido. Aquí está cuando nos marca error, hay que apagar inmediatamente el interruptor, te aseguras de que el regulador esté bien conectado, encendido y vuelves a prender. Y ya una vez que seleccionaste, le das Start, ya el tiempo, todo, y cuando quieras apagarlo, otra vez en Start. Esto es para la electroestimulación, el manejo. Ahora, para la vacuum, necesito encender los 2 interruptores que ya había mencionado. En mi lado izquierdo vamos a tener la selección de los programas. Tengo un primer programa facial, luego un segundo programa facial, un primer programa para cuerpo, un segundo programa para cuerpo, levantamiento de senos y levantamiento de glúteo, o también este de tratamiento te puede servir para manejar las copas como masaje de presión negativa. Entonces aquí cada vez que tú cambias este botón va seleccionando un programa diferente. Aquí estamos en el programa facial 2. Este programa se va a manejar con las copas específicas para facial. Si me regreso vas a escuchar que uno es más rápida la succión y la intensidad de la succión yo la voy a definir en el botón de mi lado derecho. Recuerda que a mayor flacidez, menor presión. Aquí cambio yo a mi segundo programa facial. Si escuchas, y el encendido de la luz verde es más lento. Luego viene el programa corporal 1 y el programa corporal 2. Siempre voy a estar regulando mi nivel de succión o la intensidad de succión con este botón derecho. Y aquí cambio a levantamiento de senos y en este último levantamiento de glúteo o también masaje con las ventosas. ¿Cómo voy a seleccionar el tipo de copa? Bueno, pues según por ejemplo aquí, en levantamiento de senos, cambio mis copas a estas y obviamente mi manguera, aquí en la salida del compresor, voy a poner aquella manguera. Cuando yo quiero usar la de presión positiva y presión negativa, voy a conectar en esta salida del compresor, voy a conectar la manguera de estos manerales. Y así sucesivamente, nada más tú vas a ir seleccionando la zona corporal que vas a trabajar. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar cada zona? Bueno, facial aproximadamente 20 minutos. Cada extremidad inferior entre 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Y zona abdominal entre 20 y 25 minutos para que puedas modelar. Así es que este es nuestro aparato. El centro nos marca el nivel de presión negativa que estamos haciendo, ¿ok? Es para eso, nada más para que te marque la intensidad de presión negativa que estás haciendo con la vacuum. Bueno, pues en general ese es el manejo de la vacuum. Este aparato es un aparato muy noble que yo les recomiendo tengan en cabina. Es indispensable tenerlo en cabina, ya que su abanico de uso es muy amplio. Es un aparato no invasivo, es un aparato de acción mecánica, es decir, no estamos transfiriendo ningún tipo de electricidad.
Es totalmente una energía mecánica de presión negativa. Y las recomendaciones que yo les puedo hacer, he observado en varios lugares de trabajo que la Vacuum la trabajan en forma de zigzag o de ida y vuelta, ¿sí? Yo no les recomiendo hacer ese tipo de trabajo, puesto que vas a generar flacidez y estás generando una dirección contraria a la circulación de retorno. Así es que cuando tú hagas el trabajo con la Vacuum, siempre irá en dirección centrípeta y alterna, es decir, va siempre en beneficio de la circulación venosa, ¿sí? Nunca hay que hacer de ida y vuelta, porque hay la creencia que cuando yo trabajo así estoy destruyendo los cúmulos que se generan en la celulitis, pero la verdad es que esto no es verdad. Hay que hacerlo siempre en dirección centrípeta con una presión negativa suave. No es necesario generar hematoma. Aquí también quiero hacer otra aclaración. Es muy diferente las ventosas que se manejan en acupuntura al tipo de ventosa que manejamos en cosmética o estética, ¿sí? En acupuntura pues manejan y se generan hematomas para hacer una succión de toxinas o liberación de toxinas. En nuestro caso ese no es el objetivo. El objetivo es inyectar sangre con oxígeno y con nutrientes al tejido que está fibroso o que está atrofiado de alguna manera. Así es que mi masaje siempre será en dirección centrípeta, cortando y regresando, suelto, regreso, suelto y voy alternando para beneficiar la circulación de retorno. Con estos que trae presión negativa y positiva es lo mismo, ¿sí? Voy a hacer este movimiento, no es que tenga que estar moviendo el maneral de la Vacuum de esta manera o en zigzag, es dirección centrípeta, libero y vuelvo a empezar, ¿sí? Para que no generes hematoma en la parte final, toma un poquito la piel y liberas la presión negativa para que deje de hacer succión y no corras el riesgo de generar hematoma. Si para tu cliente está siendo muy doloroso cuando aplicas Vacuum, es que la potencia debe ser disminuida. La Vacuum no debe de generar dolor, excepto en una celulitis de un grado 3, sí puede ser dolorosa, pero ahí vamos a trabajar una intensidad muy baja, que sea tolerable. Y voy a trabajar el programa de cuerpo, el que es más lento, es decir, que tarda más tiempo en hacer una succión y otra. Otra cosa que tengo que comentar es que las ventosas no se dejan en la zona para trabajar celulitis, porque he visto también varios lugares donde ponen las ventosas, las dejan ahí que estén succionando y ya luego las pasan a otro lugar y luego a otro lugar. No estamos haciendo efecto de ventosa, insisto, estoy haciendo un efecto de beneficio al drenaje linfático. No estoy haciendo un drenaje, estoy aumentando el flujo, la actividad de este sistema, ¿sí? Del sistema linfático. Así es que en el único que voy a dejar detenido el programa, que viene específico para levantamiento de seno, es con estas copas. Esas sí se dejan sosteniendo el seno. Cuando acomoden el seno, tengan mucho cuidado que el pezón apunte a la parte central de la copa, porque si no lo vas a deformar. Y también cuando los pongas en glúteo, la parte central de la copa tiene que estar en la parte central del glúteo, es decir, dibuja una cruz y en la parte central, donde se unen estas dos líneas, irá el centro de la copa en el glúteo y ahí sí se dejan fijas para hacer levantamiento. Pero en el resto del cuerpo no se dejan fijas, hay que estarlas movilizando. Por ejemplo, en facial puedo mejorar el drenaje linfático para cuando hay bolsas palpebrales. Puedo también
hacer trabajo postquirúrgico, o por ejemplo estas que son completamente planas es para hacer un efecto lifting en la piel. Por ejemplo, estas de alguna manera me sirven también para hacer una limpieza de los poros de la piel. Yo espero que todas estas recomendaciones de la Vacuum te sirvan, te funcionen y pues tenlo en tu cabina. Si tienes ya un modelo antiguo, sigue vigente. Este es uno de los aparatos que tienen más tiempo en el mercado, pero que nunca van a dejar de ser buenos para el cuerpo o van a estar en buen uso. Así es que pues muchas gracias, espero verlos en un siguiente video.